Muy buenos días tengan todos ustedes en esta nueva mañana que Dios Todopoderoso nos regala en su infinita misericordia. Damos gracias a Dios porque avanzamos en este nuevo día, avanzamos, si se puede decir, a un nuevo mes también, avanzamos en su misericordia y en su gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos con el tema sobre la presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Qué significa y cómo buscamos la presencia de Dios? Y leíamos el día anterior en Isaías 55:6 y en Jeremías 29:13, donde la palabra nos enseña que buscamos a Jehová mientras pueda ser hallado y le llamemos mientras esté cercano. Pero también Jeremías nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Viendo entonces los textos bases de esta palabra, ¿verdad? Ayer avanzábamos y el último texto que compartimos fue el de el último texto que compartimos es donde dice: de madrugadas yo te buscaré porque mi alma tiene sed de ti. Qué bonito que nosotros podamos tener esa hambre y esa sed de Dios continuamente, que no se sacie nunca nuestra vida, sino que día tras día querramos en nuestra vida más y más de Él, según el Salmo 63:1. De madrugadas te buscaré, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. En el Salmo 60, en el Salmo 18:6, ahí vamos a continuar la palabra. Salmo 18:6, me voy a permitir leer para ustedes y les invito, si les es posible, seguir la lectura. Maravilloso. 18:6, entonces dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. A veces nosotros tenemos la percepción de tener lugares exclusivos para orar o situaciones específicas para levantar un clamor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que de día, de tarde, de mañana y de noche buscaremos a Dios. Nos decía el salmista, pero también nos habla de buscar a Dios en cualquier lugar donde podamos estar. Pero miren que aquí muy puntualmente el salmista dice en el versículo 6, él buscó a Dios en un momento crucial y dice la palabra que él estaba en angustia. En nuestra cotidianidad nosotros hablamos mucho de la fe. Nosotros como cristianos somos muy buenos para hablar de la fe y evaluamos la fe, y le digo yo a mi niña, y definimos la fe de diferentes maneras. Una de las maneras a veces de definir la fe es la negación. Y dirá usted, pero ¿cómo va a negar la fe con negación? ¿O cómo puede hablar de fe y manifestar negación? Sí, sí se puede. Y se hace de la siguiente manera. Muchas ocasiones nosotros creemos que tener fe es negar la realidad que estamos viviendo. Entonces decimos: no, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Ya, pero resulta que sí tenemos. Yo tengo, y la palabra de Dios dice que ninguna prueba en tiempo presente es causa de gozo, pero que con el tiempo, cuando pasa la prueba, da frutos de arrepentimiento, de gozo. Ya uno puede hablar desde la experiencia, pero cuando uno está pasando la prueba, uno muy descaradamente y a veces hasta de manera lastimera le pregunta a Dios: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Yo en algún momento de mi vida viví una experiencia bastante molesta en el tema del perdón. Y
había una persona a quien a mí se me dificultaba de manera enorme perdonar. Y tuve la oportunidad en alguna ocasión de reunirme con varios líderes y cada uno empezó a compartir. Era una reunión de conversar. La idea era conversar, contar las experiencias, permitir que de alguna manera, como que compartiendo entre nosotros, pudiéramos también generar un crecimiento, ese compartir que habla la palabra. Y cuando a mí me tocó, me dice el líder principal del grupo, me dice: Caris, cuéntanos qué tienes en este momento que no hayas podido dejar. Y entonces yo, que no podía evitar el tema, yo le dije: yo no puedo perdonar a una persona. Tengo una persona en específico con la que definitivamente mi corazón no cala. Entonces, bueno, entonces cada uno expuso el tema del perdón, muy cortico, pero cuando empezó la oración, empezaron a orar y yo no soy muy buena para el tema de que si, yo siempre he creído que si Dios va a ministrar, ministra y punto, ya. Eso de colocar la mano, eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo no necesito colocarle la mano a nadie porque el milagro no lo hago yo. La obra no la hago yo soy simplemente un instrumento y el resto lo hace Dios. Pero respeto mucho el tema de la imposición de manos y es bíblica, está contemplada en las Sagradas Escrituras. Pero yo no suelo ni ser muy practicante de imponer manos, ni que me impongan manos a mí. Soy de alguna manera un poco celosa con el tema. No es por temas cristianos, evangélicos, les aclaro, simplemente en nuestra casa nos criaron con el tema de que la torre, le decía a mi mamá a la cabeza, la torre era sagrada y uno no tenía por qué dejarse tocar la cabeza de nadie. Entonces, con esa idea, a mí no me gusta. Simplemente no me es agradable que nadie me toque mi cabeza. Bueno, y el pastor, el líder, porque no era pastor, era un líder, empieza a orar por mí, y después viene otro y llega uno y se me acerca y me dice: repite conmigo, yo amo a esta persona. Y yo me quedé o sea, cuando me dice eso, yo me quedo pensando y yo digo: pero yo, ¿por qué voy a decir algo que no es cierto? Estaría mintiendo, estaría cometiendo doble pecado, porque tras de que no se me facilita perdonar, ahora voy a echar mentiras. Repite conmigo. Y yo no repetía, yo decía: Señor, perdóname, pero yo no voy a repetir nada porque no es la realidad de mi corazón. Y entonces me dice el líder, se me acerca y me dice que no resistiera al Espíritu Santo y que repitiera que yo amaba a esa persona. Y yo llevo mi mano a su mano que está sobre mi cabeza y le quito la mano de mi cabeza y le digo: yo no voy a decir algo que no está en mi corazón. Me da mucha pena con usted, pero no. Y entonces, bueno, ahí terminamos de orar. Surgió el comentario de que no era una persona de carácter fácil, y eso sí, yo no se lo niego a nadie y todos los días le pido a Dios que me eche la manito como se la echó a Pablo. Pero eso sí me timbró, o sea, a mí en lo personal sí me sirvió, solo que ellos no se dieron cuenta. Porque yo desde ese día, cuando yo llegué a la casa, yo decía: Dios mío, salí yo del grupo del compartir como una persona rebelde, porque dije que yo no iba a repetir algo que yo no estaba sintiendo. Pero en sí no soy esa persona, yo no soy rebelde, yo soy una persona, intento someterme a la obediencia, a la palabra de Dios, pero hay cosas en las que yo, si no las comparto, yo digo: a mí se me dificulta ser hipócrita. Si yo a usted le doy un abrazo, créame que mi abrazo es con el alma. Pero si yo no le doy un abrazo, a mí nadie me puede obligar a dar un abrazo para yo pasar de abrazadora. No lo doy porque no me nace.
Entonces, pero esa idea que me empezó a sonar en mi cabeza y yo decía, Dios mío. Y eso fue tipo 10:30, 11 de la mañana y yo pasé toda la tarde cavilando en el tema y en la tardecita tiempo de mi oración yo me fui de rodillas y yo empecé a llorar y a decirle a Dios, yo le decía, papá, yo a esta persona no la amo, no la perdono, no tengo en mi corazón el deseo de hacerlo, pero yo te quiero orar a partir de hoy. Quiero que tú hagas un milagro excepcional en mi vida y es que tú me permitas perdonar y llamar a esa persona porque tu palabra me enseña que si yo no te amo a ti, si yo digo que te amo a ti que no te veo y no amo al prójimo que lo puedo ver y hasta lo puedo tocar, mi amor es falso. Si yo no puedo amar a alguien que toco, a alguien que veo, a alguien que hablo, a alguien con quien yo tangiblemente puedo tener una interacción, imagínense a Dios que es como el viento. Usted y yo no lo estamos viendo constantemente. No es algo que podamos tocar. Y entonces, bueno, yo hice el propósito desde ese día de orarle a Dios por esa petición específica. Cualquier día, no sé qué tiempo pasó, no les tengo el tiempo, pero cualquier día yo me escuché diciendo, Señor, gracias por esta persona, Señor, bendícela, guárdala, Señor. Y de pronto yo reacciono y digo, ¿qué? ¿Pero cómo así? Y me pongo a hablar conmigo y digo, Caris, ¿pero cómo es posible? Y empiezo a buscar, a esculcar. Mire, nosotros podemos esculcar dentro de nuestro corazón. Y yo empiezo a esculcar dentro de mi corazón, dentro de mis sentimientos, dentro de mi alma. Y yo me doy cuenta que yo no tenía ni pizca, ni de rabia, ni de molestia, ni de censura, ni de rencor. Yo no tenía absolutamente nada y yo lo que tenía era un deseo de orar por esa persona, de tener la oportunidad de decirle que me perdonara, de yo pedirle perdón, aunque había sido la persona a la que me había ofendido, y de yo pedirle perdón. Y desde ese día empecé a orar, a pedirle a Dios, Señor, dame el espacio para yo pedirle perdón. Permíteme, Señor, orar cada día que tú bendigas a esta persona junto a su familia de una manera especial. Allí me enseñó Dios desde ese momento que cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, no tenemos que ir con algo ya premeditado. ¿Ya? Y por eso le decía que fe no es negar la realidad. Porque cuando nosotros negamos la realidad y en ese momento yo hubiese negado mi realidad, si yo me hubiese prestado para decir, sí, Señor, yo amo a esa persona, pero en mi corazón, o sea, algo así como lo que hacemos en muchas ocasiones, yo le doy un abrazo, te mastico, pero no te trago. ¿Para qué vamos a dar un abrazo? Simplemente no lo demos. ¿Para qué vamos a pronunciar un saludo si no nos nace del alma, no nos nace del corazón? O sea, para entrar en sociedad, para ser incluidos en el círculo, para que nos tengan en cuenta. No le veo la importancia al tema. Entonces, en muchas ocasiones no solamente lo hacemos desde las relaciones interpersonales, sino que también lo hacemos desde la vida propia en el ámbito espiritual. Reconocemos, o sea, sabemos que tenemos un desgaste espiritual porque todos tenemos y pasamos por un desgaste espiritual, pero no somos capaces de confrontarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios y decirle, Señor, yo en este momento tengo un desgaste espiritual, yo en este momento no quiero orar, ya. Yo en este momento me está pasando esto, Señor. Cuando nos preguntan, ¿y cómo está? Muy bien. Ya. Hacen como digo yo, le digo yo a los hijos míos, ¿cómo está, mami? Muy bien, yo nunca estoy mal. Ya. Entonces, pero una cosa es decirlo en ese contexto que nosotros lo manejamos en familia, y otra cosa es decirlo en el contexto de que yo tengo algo y entonces digo que no, que yo estoy bien. Hombre, digamos la verdad, yo tengo esto, pero confío en Dios y confío en la palabra que Dios me va a sanar. Hace unos 15 días el médico que me revisaba y me decía que mis brazos se iban a empezar a secar, iba a perder de alguna manera parte de la movilidad de mis brazos. Y han sido días duros, no les voy a echar mentira. Ya, el tema de mi garganta, hay momentos que se me va la voz totalmente. Yo he suspendido la mayoría de mis programas en vivo por el tema de mi voz.
No ha sido fácil. Y cuando a mí me preguntan, yo digo, estoy andando paso a paso confiando en Dios. Hermana, pero el médico dijo que tenía tal cosa, ya tengo el diagnóstico y con el diagnóstico yo sé por qué es lo que tengo que orar puntualmente. Y entonces yo le digo, Señor, mira, ayúdame, restaura el manguito rotador, restaura mis músculos que están rotos, restaura, Señor, mis ligamentos, restaura, Padre. Y empiezo a decirle, Señor, mira, las biopsias que me hicieron en mi garganta, ¿qué está produciendo que mi voz llega a un momento en que se apaga? Entonces toma tú el control. Pero yo no le voy a negar que a mí se me va la voz. ¿Ya? Y ya he pasado, pues, no, tampoco les voy a decir mentiras, pena, porque pues en un en vivo, uno haciendo un en vivo y que de pronto se quede sin voz, es un susto tremendo, ya. Entonces, pero yo digo, hombre, tengo esto. Y a veces, ¿cómo estamos? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, hermano. Mentira. Claro que podemos estar tristes, claro que tenemos momentos difíciles, claro que tenemos momentos que no nos queremos levantar, claro que tenemos momentos que le preguntamos a Dios, claro que tenemos momentos en que interrogamos a Dios, claro que tenemos momentos en que necesitamos una respuesta casi inmediata. Es más, quisiéramos que Dios bajara del cielo tangiblemente y lo pudiéramos ver aquí delante y que Él nos dijera la respuesta a cada pregunta que tenemos. El salmista David dice, en mi angustia clamé a Jehová. Y Jesús mismo dijo en una de sus oraciones en el monte, cuando subió a orar, dijo, Padre, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Pero nosotros a veces nos queremos creer más espirituales y entonces cuando nos preguntan, ¿cómo está, hermanita Cari? Muy bien, yo nunca estoy mal, yo siempre estoy. Lo único que ustedes no me alcanzan a ver la aurorita todavía, porque como ustedes tampoco tienen tanta espiritualidad. No, eso es mentira. Tenemos que ser sinceros porque la fe no es negar las cosas. La fe es creer que aunque las circunstancias me están mostrando algo adverso, algo que no va con lo que yo estoy pidiendo, por lo que yo estoy orando, ni lo que me dice la palabra, yo sigo creyendo que Dios lo hará. Yo sigo creyendo que Dios ya lo hizo porque la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera. Y yo se los comparto desde la experiencia que yo viví, de cómo Dios trató con mi corazón. Yo decía, cuando antes de ese perdón, yo decía, Dios mío, yo tengo mi salvación en riesgo, yo tengo mi salvación en riesgo. Y miren que de alguna manera aquel encuentro me sirvió porque fue a partir de ese día que yo me empecé a cuestionar y a partir de ese día hice el propósito y le dije, Señor, a partir de hoy voy a orar a ti un tiempo específico y exclusivo con este propósito. Y sin darme cuenta, cualquier día me vi perdonando, me vi diferente, sentí como Dios también me había ministrado, pero le confesé a Dios, Señor, yo a esta persona no la amo, Señor, yo a esta persona no me la paso, Señor, tú sabes que yo no siento ni pizca, ni de aprecio, ni de cariño, ni de empatía, ni nada de esas cosas que tengan relación con la amistad, ni con nada, yo no quiero nada de eso. Es necesario que nuestra oración nosotros también la miremos por ahí, por ese lado, porque es que a veces creemos que orar y tener fe es solamente decir, Señor, no me duele nada, pero resulta que yo no puedo levantar los brazos. Y entonces yo tengo que decirle, Señor, a mí me están doliendo los brazos, yo no puedo levantar mis manos, pero tu palabra me dice que levantemos nuestras manos delante de tu presencia. Yo las quiero levantar, yo quiero elevar mis manos delante de tu trono, delante de tu altar. Yo quiero, Señor, llevarte una ofrenda de adoración y podértela expresar con mis manos. Y les aseguro que Dios me va a sanar. Yo no sé cuándo lo irá a hacer. De hecho, no sé cuándo se irá a reflejar porque el milagro ya está hecho, porque la Biblia dice que por su llaga ya fuimos curados.
No es que vamos a ser, fuimos curados, pero va a llegar un momento en que ese milagro se va a reflejar. Y a veces, ¿por qué no se refleja? Porque a veces Dios todavía no quiere seguir enseñando cositas en el proceso. Eh, en mi caso, por ejemplo, a mí el dolor me genera mucha molestia, me genera mal humor. Y he visto cómo Dios ha utilizado todo este proceso para aprender a decirle gracias a Dios, pero no desde la ironía, sino desde el corazón, porque es que nosotros somos irónicos. Señor, gracias. No hay ni actitud de gratitud ahí. Ahí lo que hay es una expresión desplicente. Gracias, algo así como gracias por nada. Y no es lo que nosotros necesitamos darle a Dios. Entonces, en el proceso, Dios me ha ido enseñando a decirle, Señor, me duele muchísimo. Hay momentos, por ejemplo, que no puedo mover mis dedos y me toca entonces con esta mano empezar a hacerle masaje a mi dedo, sobre todo de una mano. Y entonces, pero he aprendido a decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú tienes, bueno, hasta he aprendido, entonces le digo, Señor, tú tienes mi hombro, tú tienes mi omoplato, tú tienes mi brazo, mi codo, mi antebrazo, mi mano, tienes mis dedos, mi falange, mis falanginas, mis falangetas, tienes cada coyuntura, tienes cada tendón, tienes cada... Y termina uno hasta aprendiéndose de mejor manera las partes del cuerpo que cuando uno estudió. Pero la actitud también tiene mucho que ver. Entonces, buscar la presencia de Dios es también entender que desde la angustia, cuando invoquemos a Jehová, Él nos va a escuchar cuando clamemos. Y no solamente es que nos va a escuchar, porque el salmista dijo, oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. No solamente llegó ahí al templo, no, y ya quedó allí en la superficie, no, llegó hasta el oído de Dios. Porque también tenemos que diferenciar en que una cosa es que Dios oiga, otra cosa es que Dios escuche, otra cosa es que Dios esté atento al clamor de nosotros. Hay muchas diferencias en esos términos, pero dice el salmista que su voz llegó hasta la presencia de Dios. La palabra nos enseña también a nosotros en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Porque van a llegar, miren, nosotros de jóvenes nos comemos el mundo. Yo le decía en estos días a mi hijo, cuando yo estaba, bueno, yo no estoy vieja, yo lo que tengo es el cabello blanco, pero yo no estoy vieja. Pero yo le decía a mi hijo, cuando yo tenía 21 años, 19, 20 años, a mí, yo nunca decía no puedo hacer un trabajo. Yo siempre me he caracterizado por ser trabajadora, que es una de mis hobbies, creo yo. Entonces, yo nunca me cansaba. Yo no supe por muchos años qué era el cansancio de la obra labor, porque yo tenía demasiada energía, pero creo que era la misma juventud también. Y cuando los años van pasando, también una mala alimentación, una vida sedentaria de alguna manera, empiezan a pasar su carta de su cuenta de cobro. Y yo les digo, ay, yo no tengo la misma vibra, no tengo la misma energía que yo tenía cuando tenía 21 años, pero no me la arrugo al trabajo tampoco, pero las cosas van cambiando. Cuando nosotros estamos jóvenes todo lo vemos de maravilla, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que nos acordemos de Dios en la juventud, es decir, hay que buscar a Dios en la juventud. Y uno escucha cuando yo entregué mi corazón a Jesús, pues yo creo que todavía no llegaba a la palabra joven. Y empecé el ministerio en esa etapa y entonces alguien en Bogotá me decía, pero yo no entiendo tú cómo siendo una niña ya tienes un ministerio. Y yo decía, yo tampoco lo entiendo. Era lo único que yo podía decir porque tampoco entendía. No entendía por qué habían diferencias de edades muy notorias en el tema de cuando uno iba a un congreso, cuando uno iba a los eventos nacionales de la congregación, quienes ministraban en su mayoría, bueno, no en la iglesia donde yo nací, sí debo reconocer que la iglesia siempre se caracterizó por ser una iglesia misionera,
y tener mucho joven trabajando en la obra del Señor. Pero uno iba a otras y entonces uno veía que la mayoría de los que ministraban eran personas más adultas que uno y uno decía, pero ¿y entonces yo por qué tan jovencita? Porque yo tengo que estar en esto. Pero también mucha gente sin conocer a Dios decían, tú tan jovencita, tan bonita y metida de evangélica. No, hombre, yo que tú me estuviera gozando la vida. Y yo me reía porque yo decía, pero es que yo me la estoy gozando, yo me gozo la vida y usted no se imagina de qué manera. Quien no se está gozando la vida es usted. ¿Verdad? Pero qué bonito que podamos buscar a Dios en tiempo y fuera de tiempo, que podamos buscar a Dios en la juventud, pero que también lo podamos buscar en la variación de la edad que Dios nos da. Qué bienaventuranza poder que vayan pasando los años y nosotros vayamos madurando, no solo en la edad de nuestra vida natural, terrenal, sino también en nuestro espíritu. Va pasando el tiempo y vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Pero es en esa medida también que buscamos a Dios, en esa medida que nos deleitamos en Dios, en esa medida que, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, en la medida que oremos sin cesar, ¿verdad? Es tener una vida de relación continua con Dios. Es la manera en cómo yo me puedo acercar a Dios cada día, cómo yo puedo decirle a Dios, te necesito, yo necesito tu presencia, yo anhelo tu presencia, yo necesito que tú vengas a mi vida. La palabra que leíamos en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Esa es la clave para acercarnos a Dios. No hay otra. Acercarse a Dios con el corazón. Y acercarse a Dios con el corazón es acercarse tal cual como somos. Yo digo, a Dios no le podemos ir con palabras rebuscadas, sino simplemente tal como somos y decirle, aquí estoy, esto es lo que soy. Tengo mis necesidades, tengo carencias, tengo defectos, tengo esto, tengo lo otro, pero aquí estoy porque te amo, porque te quiero agradar, porque quiero buscar tu presencia, porque quiero estar en ti y que tú estés en mi vida, porque quiero ser un altar donde tú puedas morar. Es decirle a Dios con el alma, sin palabras rebuscadas, lo que Él es y lo que nosotros queremos ser para Él. Es decirle a Dios sin fingimiento alguno, aquí estoy, mírame como soy. No te puedo, a Dios no le puedo ocultar nada. Yo digo, ¿a qué le digo? ¿Qué le voy a inventar yo a Dios para convencerlo? Yo no puedo inventar nada porque Dios me conoce, Dios me cuajó en el vientre de mi madre. Dios me dio la vida. Dios sabe cuántos cabellos blancos y cuántos negros y cuántos medio blancos y medio negros tengo, ¿verdad? Dios sabe todo de mí. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, la palabra de Dios nos dice que si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, no negando nuestras realidades, no buscando convencer a Dios con nuestros gestos o queriendo hacer obras, porque Dios conoce la intención del corazón y lo que Dios evalúa y lo que Dios valora y lo que Dios califica es la intención del corazón de nosotros. No necesitamos más nada, no necesitamos decir para que crean que nosotros tenemos más fe. Yo no estoy perfectamente, yo no estoy perfectamente. Yo confío, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El médico me dijo ese día, yo le dije, no, doctor, eso no va a pasar porque ya tenemos el diagnóstico y ahora oramos y Dios hace el milagro. Y yo lo creo, yo creo que el milagro está hecho. Yo creo que va a llegar un momento en que se va a visibilizar y tenemos ya los medios magnéticos para mostrar lo que Dios hizo. Ya. Pero entonces necesitamos creer cada día más. Hay una palabra que está en contexto de Isaías, en 55, 6 y 7, que dice que deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase cada uno a Jehová. Miren, esta palabra es tan necesaria para nosotros en estos tiempos, porque nosotros en muchas ocasiones, vamos a leer el texto para que usted, Isaías
para que nosotros podamos comprender la amplitud de este versículo. Buscad a Jehová, 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Parece mentira, pero en muchas ocasiones una de las cosas que más nos aleja de Dios es el negacionismo. Cuando nosotros nos empezamos a negar la realidad en que vivimos, miren, yo sé que Dios aquí le está hablando a varias personas. Cuando nosotros empezamos a negar la verdad que vivimos, la realidad que estamos confrontando, con la que nos estamos confrontando, en silencio, en privado, sin que nadie más lo sepa, y cuando nosotros no la llevamos delante del trono de Dios, porque tampoco tenemos que salir ahora a contarle a Facundo, Raimundo y todo el mundo que tenemos un problema. En primer lugar, porque pues la verdad es que a muchos no les interesan los problemas de los demás, a otros se alegran de los problemas, y eso lo dice la Biblia. Y efectivamente, si hay un grupo menor, que cuando usted de pronto se acerca al pastor, a la personal de consejería o el cuerpo de intercesión, usted puede manifestar: estoy pasando por esta situación. Pero eso, si Dios se lo hace sentir en su corazón, lo más indicado es que usted vaya a su pastor, que usted vaya a su líder y le diga, si usted tiene la tranquilidad de decirlo: mire, me está pasando, yo necesito que me ayuden en oración. Pero la primera persona que tiene que orar es usted. La primera persona que tengo que orar soy yo. Mis pastores, mis hermanos en Cristo, ya sean los de grupo de intercesión, los de grupo de oración, los del grupo de ayuno, los de cada grupo que busca a Dios, si yo les llegase a contar, ellos me van a ayudar en la medida que ellos pueden, ellos van a ayudarme en la oración, pero quien primeramente tengo que orar soy yo, porque yo soy la persona necesitada. Pero esa necesidad me lleva a decirle a Dios, si no lo quiero decir en público, sí me tiene que llevar a decirle a Dios: Señor, yo te fallé. Y no seguir aparentando que estamos bien delante de Dios, porque eso lo que hace es alejarnos de Dios. Cuando usted y yo empezamos a aparentar, cuando usted y yo no somos capaces de reconocer la falta, cuando usted y yo negamos la realidad que estamos viviendo en nuestra vida personal, empezamos a contristar el Espíritu Santo y empezamos poco a poco a sentir cómo nos vamos apagando, muy lentamente, casi de una manera imperceptible, pero se va apagando uno poco a poco. Y yo no se lo estoy diciendo porque a mí me echaron el cuento, yo se lo estoy diciendo por experiencia vivida. Y hasta que no lleguemos al altar de Dios, y como dice la palabra aquí dice que cada uno de nosotros debe buscar a Dios, humillarnos delante de Él, pero dice que busca a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. El impío, ¿quién es el impío? Aquel que, conociendo las cosas de Dios, pisotea la sangre de Cristo de alguna manera. Pero eso lo hemos hecho todos en algún momento, a veces sin utilizar la palabra impío, ¿verdad? Entonces dice que el impío deje su camino y el hombre de iniquidad, el hombre que practica iniquidad, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa la situación por la que estés pasando, no importa lo que estés afrontando en tu vida, no importa qué experiencia estés viviendo, pero sí es importante que dejemos de negar la realidad. Es importante que evitemos el negacionismo y nos acerquemos a Dios y le digamos: Dios mío, mi realidad tú la conoces, porque aunque no se lo digamos, Dios la conoce, pero es que la palabra dice que con nuestra boca nosotros confesamos las cosas. Entonces es necesario que le confesemos y le digamos: Señor, tú sabes que yo estoy en esta y esta situación, yo necesito de ti, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito, Señor, que tú
tomes el control de mi vida. Yo necesito, y empiece usted a orarle a Dios. Y yo le aseguro que la presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios va a empezar a ser diferente en su vida. Y Dios no solamente le va a restituir, no solamente lo va a restaurar, sino que le va a restituir su gracia, su amor, su misericordia. Porque si algo nos hace libre es confesar nuestra realidad. Por eso, a partir de hoy, niéguese al negacionismo, niéguese a decir que todo está perfecto cuando todo no está perfecto, porque eso lo que hace es que de alguna manera nos vamos convirtiendo en unas personas permisivas, o todo lo vamos normalizando hasta que normalizamos que ya no necesitamos ir a la iglesia, o terminamos normalizando que no necesitamos orar todos los días, que con un día a la semana basta. Y cuando nos venimos a dar cuenta, somos evangélicos alejados de Dios, que vamos cada 8 días a la iglesia, pero que en la casa tenemos una vida alejada. O sea, somos evangélicos porque vamos cada 8 días a la iglesia, pero no porque tengamos una vida íntima con Dios en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el lugar que nosotros frecuentemos, porque tenemos que reconocer que nosotros, cada uno desde su óptica, desde su empleo, le dedica a veces más tiempo o pasa más tiempo en el lugar del trabajo que en su propia casa. Pero es que entonces en ese lugar hay que dedicarle tiempo a Dios. La palabra de Dios nos dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Y por qué Dios es tan insistente en decirnos que clamemos a Él? Porque Dios sabe que va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a sentir no solamente tristeza de que le hayamos fallado a Dios, sino que nos vamos a sentir avergonzados de haberle fallado a Dios. Pero Dios nos está diciendo: clama a mí, no temas, clama a mí y yo te voy a responder. Es decir, no importa la circunstancia, no importa. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Él está dispuesto a respondernos y a enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, lo que estamos haciendo a través de esa oración es buscar la comunión con Dios, es buscar la presencia de Dios, es decirle: Señor, aquí estoy, necesitado completamente, no sé a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le voy a pedir si tú eres mi Dios? Tú eres mi papá, mi amigo, mi hermano, mi consejero, mi mentor. Tú eres todo para mí. Entonces, ¿a quién más voy a ir sino a ti? Nos dice la palabra también que el espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, según Juan 4:24. Esto es necesario cuando estamos pasando por estos procesos. Necesitamos, mire, la adoración y la oración y la adoración rompe cadenas. Y cuando nosotros empezamos a adorar, sáquese 5 minutos, no tiene que ser 4 horas ni 24 horas. Sáquese el tiempo que usted le sea prudente y cierre sus ojos y contemple a Dios y adore a Dios con una adoración, porque hay canciones que lastimosamente no son adoración. A mí me cuesta decir esto porque yo no soy, no interpreto instrumento, ni canto, ni nada de eso. Yo le canto a mi papá. Pero si algo sí me ha enseñado Dios es el tema de la adoración, y cómo en muchas ocasiones cantamos desde la sensibilidad de la oración de una canción, y no desde el Espíritu, porque el Espíritu Santo toca nuestras vidas. Y esa es la gran diferencia entre la iglesia primitiva y lo que pasa hoy día en nuestras iglesias. Tenemos muy buenos instrumentos, muy buenos vocalistas, tenemos muy buena sinfonía, armonía a la hora de cantar, pero estamos cantando en muchas ocasiones música. No estamos adorando a Dios, no estamos cantando algo que exalte a Dios, que reconozcamos a Dios, sino que cantamos en muchas ocasiones letras que nos lastiman. Ay, usted me pondría un ejemplo, a ver cómo cuál. Bueno, no sé, pero hay canciones, mire, yo no tengo nada en contra de ninguna canción, porque quiero que sepan, lo primero es que yo no soy autoridad para el tema. Pero yo recuerdo la primera vez que yo escuché la adoración, que está contemplada en adoración, y dice que cansado del camino, sediento de ti. Pero hay una parte donde dice
el que fue a la guerra y que desgastó sus vestidos. Y yo recuerdo que para esa fecha, usted dirá, ay, pero esta mujer, mejor dicho, pasa de prueba en prueba. Bueno, por algo será porque no soy tan mansita paloma tampoco, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba pasando por una prueba tremenda en ese momento cuando salió esa canción, y yo recuerdo que la escuchaba en la emisora Radio Minuto en Barranquilla y la ponía muy, muy repetidamente. Y bueno, uno a veces tiene la emisora, pero uno no está atento a lo que están diciendo. Cuando yo empecé a prestarle atención a la letra, un día me puse a llorar porque yo decía, ay, así estoy yo. Desgasté mis vestidos, estoy, mejor dicho, yo era una piltrafa completa. Y claro que podía llorar. Claro que podía llorar porque eso es como la canción, no sé quién la canta porque les digo, yo no tengo autoridad para el tema. La canción que dice que no hay amor eterno o nadie es eterno o algo así, y que la cantan el Día de las Madres, y eso es moco tendido la mamá y moco tendido el hijo, y hablando de amor eterno, pero resulta que los 11 meses y pico restantes maltratan a la mamá, no le obedecen a la mamá, no honran a la mamá, y ese día entonces van y le dedican la canción de, bueno, eso de amor eterno, no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como de amor eterno, que el amor que no se acaba, algo así. Y entonces ese día todo el mundo llora, y entonces ese día llora mamá, ese día llora el hijo, ese día llora el nieto, y todas estas cosas. Y yo digo, eso no. Y lo mismo pasa con la adoración a Dios. Y la palabra aquí me está enseñando que tales adoradores busca a Dios, que adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que hay quienes adoran de manera almática o de manera vocacional, desde lo que dice la letra, y otros adoran desde la normalidad. Usted ve que hay hermanos, y yo lo he visto, ya están cantando una adoración y dice que el Espíritu de Dios está aquí, que está fluyendo sobre mí, y usted ve a los hermanos despistados. El hermano está por allá, no sé, por allá por la carrera 20, por la calle 42, o no sé en qué dirección andará, pero está totalmente desconectado, aunque la canción está diciendo que el Espíritu de Dios está cayendo ahí. Y la atmósfera lo está demostrando, porque Dios tiene varias personas envueltas que entraron en esa atmósfera de adoración y cantaron la bendición y el tema de la adoración. Pero resulta que el que está despistado tampoco, el que no está adorando en espíritu, sino que está despistado pensando en cómo dejó los frijoles en la casa y que no apagó la estufa, y pensando en que ya mañana es lunes o que mañana es viernes y hay que hacer esto y lo otro, y nos desconectamos de tal manera que salimos de la iglesia igual que como entramos, o nos pasamos la vida el día tras día y nos damos cuenta que se acabó la semana cuando viene el siguiente domingo, y nos quedamos sorprendidos de que no hayamos sentido la presencia de Dios en el transcurso de la semana. Necesitamos buscar más de Dios, necesitamos adorar a Dios, y necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Isaías 66, Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso no quiere decir que Dios únicamente va a mirar a las personas de pobreza, de bajos recursos económicos. No únicamente eso, pero sí de alguna manera Dios nos está diciendo que al humilde de espíritu, aquella persona que en medio de la cotidianidad reconoce que necesita a un ser grande, supremo, sobrenatural, y ese ser es Dios. Nos dice también en el libro de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y usted ha conocido a Cristo, yo he conocido a Cristo, hemos conocido a Jesús. Entonces tenemos 1001 razón para dejar de negar las cosas y decirle, Señor, te confieso que hice esto, pero tu palabra dice que lo que hayamos hecho, si venimos a ti, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Tu palabra dice que todo lo puedo en ti que me fortalece. Tu palabra dice que aunque el justo cayera 7 veces lo levantará Dios. Padre, tu palabra dice, clama a mí, yo te enseñaré y te enseñaré y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, venid a mí
No me está mandando a nadie más. Dice, venid a mí. Yo vengo a ti, Señor, tal como soy, tal con lo que tengo, tal como me estás viendo, tal, Señor, con las faltas, con las cosas buenas y con las cosas malas que he hecho, que he dicho, que he pensado, porque todo eso lo tenemos. No tenemos una aurolita en la cabeza. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Es la única manera de nosotros tener el camino derecho. Dice que no es solamente arrepentirse, sino enderezar el camino. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que no lo hace, será condenado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y aquí me dice Proverbio, reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero también dice, venid a mí y yo os haré descansar, en Mateo 11:28, y dice que por la misericordia de Él somos transformados de gloria en gloria, según 2 de Corintios 3:18. Entonces lo que necesitamos es buscar a Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa la circunstancia. A veces cuando pecamos, lo que hacemos es que nos vamos consumiendo de a poquito, casi de manera imperceptible, nos vamos consumiendo, y cuando nos venimos a dar cuenta, el enemigo, ese mismo que en muchas ocasiones nos puso la cascarita para pecar, ese mismo se encarga después de acusarnos, porque eso es el diablo. Primero hace pecar. Primero pone la cascarita, nosotros decidimos si le seguimos el juego, pero cuando pone la cascarita y la persona cae, el mismo diablo después le dice, mira, tú sí no sirves para nada, mírate cómo estás, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué irán a decir de ti? Yo no creo que a ti nadie te vuelva a creer, es que es más, ni Dios te escucha a ti ya. Pero déjeme decirle en esta hora que no es verdad, que cuando usted viene a Dios, no solamente Él le escucha, le atiende, responde su oración, sino que además trae descanso para su alma, trae paz para su espíritu. Usted y yo recibimos el perdón, porque para eso murió Cristo, para perdonarnos. Y no estoy diciendo que hay que pecar deliberadamente, ojo, y no le estoy diciendo esta palabra a las personas que pecan deliberadamente, pero si hay personas que han caído en fallas, en pecado, y se han ido sumiendo, no lo han confesado, y ha ido el enemigo atacando constantemente, a tal punto de que ya no sienten el deseo de ir a la iglesia. La palabra de Dios dice, venid y orad para que no entréis en tentación, Mateo 26:41, perdón. Necesitamos orar, el enemigo siempre va a estar atacando, pero si nosotros oramos y permanecemos firmes y oramos, porque la palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros permanecemos firmes, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a respaldar. Nosotros no somos todopoderosos, pero lo tenemos a Él, que es el todopoderoso. La Biblia nos enseña que el que permanece en mí lleva muchos frutos, según Juan 15:5. La única manera de llevar frutos es con Cristo Jesús. Apartado de Él nada podemos hacer. Y cuando el enemigo atisbe diciendo que lo mejor es que te apartes porque ya definitivamente nadie te va a creer, déjame decirte que Dios sí te cree, y déjame decirte que Dios sí te levanta, y déjame decirte que Dios te ama, y déjame decirte que Cristo murió y derramó su sangre carmesí en el Calvario para darnos salvación y vida eterna, y que si tú vienes a Él, Él dice en tu palabra, vuélvete a mí que yo te redimí, y si tú vienes a Él, Él está presto para atenderte, para perdonarte, para limpiarte, así como la parábola de las 99 ovejas. Él se fue por una, fue a buscarla, la encontró y dice que la limpió, la vendó, le revisó todo lo que tenía y la cuidó hasta que estuvo recuperada. Eso es Dios para nosotros. Él es nuestro pastor, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Dios. Y no hay nada ni nadie en que pueda evitar que Dios escuche tu oración, que Dios escuche tu clamor, que Dios escuche tu realidad, mi clamor, mi petición delante de Él. Dice la palabra en Isaías 59:2, vuestras inquietudes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A veces nos inquietamos tanto y le decimos,
Ay, Dios mío, Señor, ¿cuándo tú me vas a responder? Y el diablo dice, Dios no te escucha. Yo que tú fueras donde Pepito, yo creo que te soluciona el problema primero Pepito que Dios, porque mira cuánto tiempo tienes de estar orando y nada. Pues déjeme decirle que no, que el omnipresente y el omnipotente Dios, que tiene una herencia de salvación inmarcesible e incorruptible para usted y para mí, Él dice, clama a mí, clama a mí. Y Él dice que lo que pidamos a Él creyendo en el nombre de Jesús, Él nos los concederá conforme a su voluntad. Entonces tenemos es que seguir orando, doblando rodillas, buscando sin afanes, porque dice Marcos 4:6 que los afanes de este siglo ahogan la palabra de Dios. Queremos los milagros con la misma inmediatez que tenemos la tecnología. Acaba de pasar algo allá en Ucrania y al instante nosotros lo sabemos acá en nuestro continente americano, ¿verdad? Y estamos hablando de continente a continente, pero lo sabemos con una inmediatez y nos hemos acostumbrado tanto a esa inmediatez tecnológica que creemos que cuando nosotros abramos la boca, Señor, quiero un carro, ya cuando terminemos de abrir los ojos, es solamente abrir la puerta porque ya el carro está en la puerta. Dios no actúa así. Y nos dice la palabra que los afanes de este siglo están ahogando la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que pararnos en la brecha. Y no porque Dios no nos responda en el tiempo que nosotros queremos. No porque estemos pasando dificultades. Vamos a negar la realidad de nosotros y mucho menos la realidad de Dios. Y vamos a seguir firmes en la palabra. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir buscando la palabra, vamos a seguir buscando la presencia de Dios, vamos a seguir creyéndole a Dios, porque Dios ha dicho de nosotros que nos ama con amor eterno, nos ha prolongado su misericordia y dice la palabra que daría ejércitos completos por ti y por mí, daría naciones enteras por ti y por mí. No eres un cualquiera, no eres una persona bastarda, eres hijo legitimado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Te invito a que vuelvas a Él. Te invito a que le digas, Señor, fallé. Te fallé, reconozco que fallé, Señor, pero aquí estoy pidiéndote perdón, aquí estoy nuevamente, Señor, a tus pies y le aseguro que Dios está presto para levantar, Dios está presto para restaurar, Dios está presto para restituir, Dios está presto para llevarte a una nueva dimensión en su palabra y en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Dios mío, alabo tu nombre, Señor, porque tú eres grande, poderoso, porque tú eres bueno y excelsa, Señor, es tu misericordia, inescrutable tu fidelidad. Señor, en el nombre de Jesús clamo a esta hora, Padre mío, Dios mío, Señor mío, eres tú, Señor, el alfa, la omega, el principio y el fin, el pan vivo que descendió del cielo. Eres tú, Señor, la fuente que salta para vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti, oh Dios? Y dice tu palabra, Dios mío, venid a mí. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Yo he pecado contra ti, mis hijos han pecado contra ti, mi esposo ha pecado contra ti, mi familia extendida ha pecado contra ti, mis hermanos han pecado contra ti. Vengo delante de ti porque mi nación, Señor, y esta tierra donde tú nos has colocado ha pecado contra ti. Vengo delante de ti, Jehová de los ejércitos, a pedirte, Señor, misericordia y perdón, a pedirte, Señor, que por amor a ti mismo y por la fidelidad de tu palabra nos perdones, nos limpies, nos purifiques, nos santifiques y nos permitas venir nuevamente delante de tu altar. Tu palabra, Señor, no nos dice, Dios mío, que si pecamos ya estamos condenados. Tu palabra, Señor, nos enseña que si venimos a ti, que si nos volvemos a ti, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Tu palabra nos dice, Señor, que eres tú el que nos restituye. Dios mío, dice la palabra de Dios, que aunque no haya nada, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya, Dios mío, nada,
absolutamente nada. Con todo nos regocijaremos y nos volveremos a Jehová Dios. Nos volveremos a ti, Señor, porque tú dices, vuélvete a mí porque yo te redimí. Nos volvemos a ti, oh Dios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos volvemos a ti, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor amado, que tú nos has dado un nombre nuevo. Señor, que somos, Señor, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Que tú nos has puesto, Señor, un nombre nuevo. Dice tu palabra que nos has vestido con vestiduras de salvación. Y si efectivamente hemos pecado, también efectivamente, Señor, tu misericordia sobrenatural, sublime, poderosa, Dios mío, inmarcesible promesa para nosotros de salvación por fe en Cristo Jesús. Señor, tú la tienes preparada para nosotros. Ayúdanos, Señor, primeramente a creer que tú nos puedes perdonar, que tú nos puedes lavar a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos levantarnos, que la acción que tú nos llamas, levántate, levántate, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa palabra, Dios mío, cobre vida ahora, Señor, en estas personas. Que esa palabra cobre vida, Dios mío, en cada persona que escuche esta palabra. De levantarse, Dios mío, de ponerse, Señor, en la brecha contigo, de hacer vallado, de levantarse, porque son hombres y mujeres poderosos en ti, Señor. Hombres y mujeres, Dios mío, porque las circunstancias le jugaron una mala pasada, pero que tú estás allí, Señor, porque tú estás allí, tu misericordia les tiendes en este día, porque tu palabra, Señor, nos invita a buscar tu presencia. Buscarle, buscarle y le hallaréis, porque le buscáis con todo vuestro corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano, dice tu palabra. Venimos a ti en esta mañana, clamamos a ti, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, bajo la gracia del Espíritu Santo. Oh bendito Espíritu de Dios, oh bendito Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, por favor, instrúyenos, háblanos, Dios mío. Que sea tu presencia en nuestras vidas guiándonos a la presencia del Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, dándole convicción a nuestro espíritu, Dios mío, que tú estás con nosotros y que la palabra dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu misericordia en esta hora, que sea tu restauración en esta hora, que seas tú levantando en esta hora, Espíritu de Dios, que seas tú ministrando ahora, Dios mío, que seas tú trayendo, Señor, libertad, porque si el Hijo es libertad, seremos verdaderamente libres. Y dice tu palabra, Dios mío, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios, dice tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muévete, Señor, derrama de tu gloria en esta hora, derrama de tu gracia redentora, de tu gracia restauradora, derrama de tu gracia, Dios mío, restituye, Señor, renueva las fuerzas, Padre, ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque hay poder en tu palabra, porque hay poder en el nombre que es sobre todo nombre, hay poder en la sangre del nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios mío, Padre Santo, clamo, Señor, creyendo que la obra está hecha. Padre, lo creo en el nombre de Jesús, lo creo, y dice tu palabra que para el que cree todo es posible, que para el que cree, Señor, todo es posible, y yo lo creo, como también creo, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que eres tú el que nos levanta, que eres tú el que nos da vida, que eres tú, Señor, el que nos reconforta, que eres tú el que enderezas las rodillas endebles, que eres tú el que le da fuerzas al que no tiene ninguna, que eres tú, Señor, el que pones, Dios mío, Señor amado, nuestros pies sobre peña. Eres tú, Señor, el que pones, Dios mío, nuestros pasos, Señor, en tierra firme, Señor, porque eres tú, Padre mío, en el nombre de Jesús, nuestro alto refugio, nuestro eterno socorro. Eres tú,
Padre, eres tú el Redentor de nuestras almas. Eres tú, Dios eterno y poderoso, a quien clamamos. Y los que claman a ti jamás serán avergonzados, dice tu palabra. Bienaventurado el varón que espera en Jehová, porque no será avergonzado en el día del mal. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, porque en el día malo será librado. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te doy en esta mañana porque tu misericordia es tendida. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tu gloria llena la tierra. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tu misericordia va de aumento en aumento como la aurora hasta que llegue el día. Gracias te doy en esta mañana, Cristo de la gloria, porque tu misericordia, porque ese amor imperturbable, indescriptible, ese amor maravilloso, infinito, me salvó. Ese amor infinito salva a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, conocidos, a mis hermanos, a las familias extendidas, Señor, a este país. Dios mío, Señor, salva a las almas independientemente, Dios mío, a la nacionalidad independientemente, a la religión independientemente, a todo. Dios, yo creo en un Dios de misericordia, en un Dios todopoderoso, en un Dios sublime, omnisciente, omnipresente, omnipotente, en un Dios que transforma, en un Dios que en un abrir y cerrar de ojos, si bien es cierto ha de venir, también es cierto que en ese instante también puedes transformar la vida del ser humano. Yo creo en ti, oh Cristo, yo creo en ti, Señor, creo en tu poder, en tu palabra, en tu restauración, creo y confieso, Dios mío, tu palabra. Oh bendito Dios de Israel, gracias te da mi alma en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque no hay arma forjada contra la iglesia de Cristo que prospere. Gracias porque tú guardas, Dios mío, a los pastores, misioneros, evangelistas, porque tú guardas a los maestros, a los profetas, porque tú levantas, Señor, vallado en cada iglesia, porque tú levantas un pueblo poderoso en batalla, poderoso en guerra espiritual, poderoso en oración, en intercesión, en búsqueda de tu presencia. Oh bendito Dios de Israel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, derrama de tu gloria, Señor, extiende tu gracia, extiende tu poder de manera sobrenatural, que tu nombre, Señor, sea elevado, que tu nombre, Señor, sea glorificado, que no hay una lengua, que no hay una rodilla que no se doble delante de ti, porque tu palabra lo dice, que delante de ti toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Bendito tu nombre, Cristo de la gloria. Bendito tu nombre, Dios sanador. Bendito tu nombre, Dios restaurador. Bendito tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Bendito tú eres, Dios eterno, Dios santo de los escuadrones santos de Israel. Gracias te da mi alma. Gracias te da mi alma porque tú eres bueno. Gracias te da mi alma porque tú operas sanidad en cada enfermo. Padre, Dios mío, mira ese joven, Señor, que recibió ese golpe, Padre, en la invasión. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, no solamente una sanidad física, sino también una sanidad del alma, del espíritu en él y en sus familias. Padre, en el nombre de Jesús colocamos, Señor, a cada enfermo en tus manos. Colocamos, Señor, a cada persona, Señor, que está en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intermedios, pero también los que están en las casas. Padre, aquellos que en este momento, Dios mío, están colapsando en el área rural y que no tienen manera de salir a un centro asistencial. Jehová de los ejércitos, en esta hora envío tu palabra, palabra de sanidad, palabra de restauración, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús envío tu palabra, palabra de poder y de sanidad, porque por tus llagas hemos sido curados y sanados. Padre, no hay absolutamente nada que interfiera, Señor, que tu palabra llegue y obre, Señor, el milagro para el cual tú le envías en esta hora. Oh, santo y poderoso eres tú, Señor. Mi alma bendice tu nombre, Jehová de los ejércitos. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, porque tú eres Dios, porque tú eres eterno, soberano, porque tú, Señor, sempiterno eres tú. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre eterno, celestial.
Tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones santos de Israel. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el valiente en batalla, tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Tú eres el que dices: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Padre, gracias porque tú nos restituyes, gracias Señor porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia, gracias porque tú nos sostienes con tu brazo derecho y el sol no nos fatiga de día ni la luna de noche, Señor, porque hemos creído en ti, caminamos de tu mano, avanzamos, Dios mío, de la mano contigo, avanzamos, Señor, confiados, Señor amado, en que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, mi alma te alaba, Cristo, porque tú eres bueno. Mi alma bendice tu nombre, Cristo, porque tú eres grande y poderoso. Mi alma tiene hambre, sed y necesidad de ti. Despierta en nosotros, Señor, ese espíritu, Dios mío, de oración. Despierta en nosotros, Señor, ese espíritu del que habla Pablo, Señor, de inteligencia, de conocimiento, de búsqueda de tu presencia. Pero también despierta nuestro espíritu como despertaste el espíritu de Ciro, para que viera todo y para que tuviera una panorámica no solamente de lo que estaba pasando, sino como tú querías, Señor, que el pueblo y el templo fuera restaurado. Oh, Jehová de los ejércitos, levántanos. Levántanos con tu poder. Quita de nosotros todo letargo espiritual. Renunciamos a todo letargo espiritual. Renunciamos a todo sueño, aquello que no nos deje buscar tu presencia. Renunciamos a ese sueño cuando leemos tu palabra o cuando vamos a orar, a la distracción. Renunciamos en el nombre de Jesucristo, la reprendemos y la echamos fuera de nuestras vidas. Y declaramos que somos cuerpo y templo del Espíritu de Dios. Y por lo tanto el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos gobernados por Dios. Y tu palabra dice, Señor, que si somos gobernados por ti, entonces, Dios mío, Señor amado, somos santificados juntamente con Cristo para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Señor. Gracias te da mi alma, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias te da mi alma, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Y dice tu palabra que para siempre es su misericordia. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros. Y las hace en la medida que nos dispongamos. No olvide que Cristo murió, resucitó y viene pronto. Que todo lo que estamos viendo son principios de dolores, son señales del regreso de Cristo Jesús, pero que nos sigue dando una oportunidad más, nos sigue extendiendo su misericordia y su favor, con tal de que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento también llega a muchas vidas en la medida que nosotros hagamos la parte que Dios nos ha encomendado. Gracias a todos ustedes. Les deseo un día bendecido, que tengamos el corazón lleno de gratitud por este mes en el que hemos visto la gloria de Dios y en la que Él nos ha sostenido. Pero que estemos dispuestos también a orar para decirle a Dios que el nuevo mes sea tu gracia, sea tu misericordia y tu amor el que nos sostenga cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muy buenos días, bendiciones, que Dios les guarde junto a sus familias y nos vemos mañana.